¿Qué es para ti la cocaína? ¿La has probado alguna vez? En Diario de un joven adicto te voy a explicar mi primera experiencia con la cocaína, por qué lo hice y cómo poco a poco se fue introduciendo en mi vida. Nos vamos a ir a mis 14 o 15 años. No recuerdo bien si tenía 14 o 15. Recuerdo que me ofrecieron irme al baño a hacerme una raya de coca y yo dije que sí. Con la gente que yo me juntaba en aquel entonces, pues ya bebíamos, ya salíamos alguna vez de fiesta, no mucho. Y estábamos en un piso bebiendo. Recuerdo que era un fin de semana de noche, creo que era viernes o sábado. Y creo que era sábado. Y bueno, me lo ofrecieron y yo dije que sí. ¿Y por qué lo hice? Pues lo hice por inseguridad, por vergüenza de decir que no, por querer ser aceptado, porque tenía vergüenza que se rieran de mí. Yo en aquel entonces tenía una autoestima muy baja y una inseguridad muy grande. Ni siquiera lo hice por probarlo, porque tenía ganas de probar una experiencia nueva, por ver cómo me sentía, por divertirme. No lo hacía por eso. Nosotros ya escuchábamos que había gente que se hacía cocaína, lo sabíamos por películas, porque lo escuchábamos, porque bueno, cuando empiezas a salir un poco de fiesta, lo ves, lo conoces, pero yo no lo había probado. Y allí estábamos en el váter, la verdad que nos reímos bastante, no es nada gracioso, pero aquel día nos reímos bastante porque yo no sabía cómo se hacía. Ellos pintaron 3 rayas, se la hicieron ellos primero porque yo quería ver cómo se hacía y me la hice. Salimos y un poco a escondidas porque en aquel entonces no todo el mundo lo veía bien, no todo el mundo no todas las personas con las que yo me juntaba lo veían bien. Entonces lo hacíamos un poco a escondidas, ¿vale? Sí que, bueno, la gente que se dio cuenta pues nos preguntaba, oye, ¿de dónde venís? La típica broma, ¿no? Oye, ¿qué has hecho? El caso es que a mí me preguntaban, ¿sientes algo diferente? Y yo no recuerdo haber sentido algo diferente. Yo no recuerdo haber sentido efectos aquella noche. Sí que empezaría a sentir efectos más adelante cuando empecé a consumir un poco más. Ni siquiera empecé a consumir más desde aquel día. No consumía todos los días, ni todos los fines de semana, ni mucho menos. Yo empecé a consumir en situaciones, en ocasiones muy especiales, como mi cumpleaños o en Nochevieja. Para mí eso era día de consumo, un poco. Era un día muy especial en el que yo consumía. Y ahí como consumía más, sí que notaba más los efectos. Notaba que me ponía nervioso, que me aceleraba, que hablaba mucho, que podía beber más, que me cansaba menos. Y que se me iba un poco la vergüenza, que lo de la vergüenza no siempre, porque como me tenía que esconder de algunos amigos también, pues también me daba vergüenza un poco lo que yo estaba haciendo con esa gente, ¿sabes? Yo no quería que ellos supieran que yo había consumido o que me había hecho una raya, porque en aquel entonces para alguna gente con la que yo iba estaba bien y era como que va, hacemos lo que nos da la gana, y para otra gente estaba súper mal visto. Entonces me tenía que ir escondiendo. Yo noté que mi consumo empezó a subir el primer año de segundo de bachiller. Yo repetí segundo de bachiller, hice 2 años segundo. Posiblemente repetí porque empecé a salir más, empecé a consumir más y me empecé a distraer más. El caso es que hasta entonces yo salía poco. Yo salía algunos fines de semana cuando era cumpleaños de algún amigo, Nochevieja, Navidad y algo en fallas, no mucho. En segundo de bachiller ya empecé a salir más de cena de clase, ya empezamos a salir más de fines de semana sin ningún motivo aparente, por pasarlo bien, claro. Y ahí ya empecé a consumir más. Y yo ya empecé a notar como mi cuerpo, cada vez que bebía, empezaba a pedirme una raya. Yo quería hacerme rayas cada vez que bebía. Y eso ya lo empecé a notar. Y el segundo año que repetí, mucho más, porque empecé a salir más. No llegué a salir todos los fines de semana ni días seguidos en el fin de semana. Eso lo haría más adelante. Pero sí que empecé a notar ya la dependencia económica, o sea, el gasto económico que tienes brutal
y la dependencia física y mental. Yo ya me lo empecé a notar en las resacas, en los bajones que me daban, depresivos muy grandes. Pero claro, como no lo hacía fines de semana seguidos ni días seguidos, como que tenía tiempo física y mentalmente para recuperarme. Así que aún no estaba en el infierno, pero estaba a las puertas, porque poco después de eso, eh, algo pasó en mi vida. Yo recuerdo mucho ese cambio que tuve. Hubo una semana en mi vida que la cambió. Fueron unas fallas donde yo empecé a salir mucho, beber mucho y consumir mucho. Y a raíz de ahí empecé a salir todos los fines de semana y varios días seguidos. Los fines de semana que salía con un consumo muy, muy alto. Y ahí es cuando empezó mi infierno. Un infierno muy duro y muy real. Pero eso será para los siguientes capítulos o episodios y vendrá un poco más adelante. Bueno, esta ha sido mi primera experiencia con la cocaína. Un poco os he explicado un poco la evolución, mis pasos de la primera raya hasta casi las puertas del infierno. Y, y bueno, sobre todo con lo que me quedo ahora es en el por qué tomaba yo esas decisiones. Y es eso lo que se tiene que trabajar. Es eso lo que me tuve que trabajar. Mis inseguridades, mi autoestima. Evidentemente tuve que trabajar otras cosas para dejarlo, para poder dejar el alcohol y la cocaína. Tuve que trabajar física y mentalmente mucho, pero sobre todo empecé a trabajar en mí, en mi autoestima y mis inseguridades. Un abrazo muy grande a todos.